Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 6 de julio del año 2018, casi feriado nacional. Aquí estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día, Emiliano. Juan Gropone. Buen día. Mauricio Rosenkopf. Presente. Y Gonzalo Pérez del Castillo, el repatriado. Presente. Muy presente. Vamos a un primer tema. Vamos a tratar de correr un costado el nerviosismo. La enciclopedia electrónica Wikipedia estuvo fuera de línea durante el miércoles y parte del jueves en protesta por los cambios en la legislación sobre derechos de autor que viene analizando el Parlamento Europeo. Con esas nuevas normas que se han propuesto, plataformas como Wikipedia pasan a ser responsables por el material sujeto a derechos de autor publicado por los usuarios. Y además quedan obligadas a restringir el acceso a contenidos que violen las leyes de derechos de autor. Finalmente, esas modificaciones no alcanzaron los votos necesarios para ser aprobadas. El agua no llegó al río, quizás incluso como consecuencia de toda esta movida. El texto va a volver a comisión y va a ser nuevamente presentado en el Pleno de la Eurocámara en el mes de septiembre. Wikipedia volvió a funcionar ayer, pero lo cierto es que esa medida, el paro, el planteo, generó mucho ruido entre los usuarios de ese sitio, de ese recurso informático que se ha vuelto tan pero tan utilizado. Varios de ustedes querían hablar no de este tema. funcionaba en Europa, porque yo la usé todos estos días sin ningún problema. Pero te encontraste con el cartel. No me encontré Yo con sí. Sí, estaba. El cartel aparecía, Sí. el reclamo Yo aparecía. me lo encontré. Era un recuadro de fondo Sí, negro, sí, ¿no? que te impedía llegar a la información que habías pedido. A mí Bueno, no me dice impidió Juan que él nada. podía. ¿Yo? Depende de cada uno. Pero él tiene sus trucos. El Juan que No, Yo usaba es la cuestión de Wikipedia en inglés truco. casi siempre. Claro, lo que pasa es que no todos los países europeos Por eso. se plegaron a la medida, es algunos, y bueno, se ve que mi computador viene por vía española y ahí sí estaba y el de Juan debe venir por otro país que no se plegó, porque fueron 3 o 4. El mío es norteamericano. No todos. Bueno, ¿cómo observaron este episodio? Quizás el debate mismo sobre esta nueva norma europea, pero tal vez podamos hablar sobre Wikipedia misma y el papel que hoy está jugando ¿en qué? La cultura. En la cultura, ahí está. Dale, Juan. Bueno, yo Wikipedia la consulto todos los días, es decir, que es difícil que haya un día que no consulte Wikipedia o cosas parecidas, ¿no? Y yo creo que este rechazo que están haciendo los europeos es un error, porque es una parte de la sociedad de la información capitalista que se resiste al avance tecnológico. Es decir, la globalización es rechazada por empresarios y trabajadores. Los medios electrónicos de conectar oferta y demanda, como por ejemplo Uber, Pedidos Ya y todos esos, también son rechazados por empresarios y trabajadores. La automatización crea desempleo y nuevos empleos. Y los derechos de autor están en cuestión, es decir, desde los derechos de autor entran en cuestión en todos los francos, en todos los frentes con los medios electrónicos. Para mí, los derechos de autor van a terminar por desaparecer o para convertirse en una cosa muy mínima y muy reglamentada, porque en el fondo no tiene mucho sentido. Bueno, y Wikipedia es detestada por mucha gente. Por ejemplo, los profesores, por los autores. Los profesores dicen, no, eso lo sacaste de Wikipedia y eso, Wikipedia es una porquería. Wikipedia es muy buena. Ah, bueno, ahí estás hablando de críticas de tipo conceptual, a propósito del instrumento Wikipedia. Después está la otra crítica por el tema de los derechos, ¿no? Pero tú estás yendo a cómo se construye, cómo se arman los textos que aparecen en Wikipedia. Wikipedia es detestada por los fabricantes de enciclopedias, que se les arruinó el negocio, ¿no? Y ahora son los autores. Y la otra de las objeciones que se ha puesto a Wikipedia es quién la paga. Y yo confieso al público, yo la pago. Cada vez que Wikipedia pide dinero, yo doy dinero, la cifra máxima que está ofrecida, porque en general no piden demasiado. La cifra máxima que piden son, por ejemplo, $20, $30. Yo sistemáticamente doy la cifra máxima porque la uso y quiero que eso siga adelante. Me parece un proyecto fantástico. Cuando nació era mucho más polémica que ahora, ¿no? A propósito de la calidad de la información. La calidad es muy buena. Hay una cantidad de veces que dice... Hay una cantidad de veces que dice ampliar información, faltan fuentes, yo qué sé. Y además se puede ver quién lo escribió, es decir, uno entra a la información y se puede ver exactamente. Por las dudas conviene repasar
cómo se hace Wikipedia, ¿no? Pero además tiene una bibliografía fantástica. Es una construcción cooperativa, colectiva, colaborativa entre muchísima gente en todo el mundo, ¿no? Una cantidad de gente que no reclama los derechos de autor por escribir un artículo. Los wikipedistas. Ahí está. Autores sí, cada uno de los textos se va enriqueciendo, mejorando, corrigiendo con el correr del tiempo, con el aporte de mucha gente, ¿no? Sí, hay controladores. Hay gente que protesta y si hay algo... Los policías. Exacto. Y dice, no está bien, y lo manda a corregir y se arma un debate. La patrulla. Digo, es un mecanismo de control de calidad de información fantástico. Que hoy día está haciendo mucha falta. Es como los documentos compartidos de Google, ¿no? Esos en los que pueden ir metiendo mano muchas personas y después queda una versión final. Bueno, así se hace Wikipedia. Ahora, una pregunta como para Juan. Yo no creo que por una donación, por más multitudinaria que sea, un emprendimiento como este puede ser capaz de mantener personal, gente, computadoras, edificios. ¿Tienen un capital? ¿De dónde sale el capital? Es una pregunta que te hago y me hago, porque además lo que pasan a poseer, además el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora, dicen, ¿no? Hace poco el capital que conforma los datos de la gente que está adherida a ese emprendimiento terminan teniendo un valor como la historia que acabamos de ver con Trump y los votos que se consiguieron en un sector donde se manipulaban los datos. Bueno, mirá, cuando Wikipedia pide dinero, dice, por ejemplo, necesitamos, yo qué sé, 15 millones de dólares. Dice, hay una cifra que pide y entonces solicita a sus lectores en todos los idiomas, que está como en 50 o más idiomas, que coloquen dinero. Y las donaciones que piden son del orden de 20 o 30 dólares. Pero como Wikipedia tiene millones de usuarios... Los consigue. Y no tiene el personal que trabaja. Tiene un mínimo personal que administra y los demás... El wikipedista no cobra, tiene su propio aparato, su propia conexión, no le cuesta nada. Difícil para Sagitario. El ruso desconfía. Sí, es así. El ruso desconfía. Dice que él entiende que tiene que haber capitales. Pero hasta ahora todo indica que no, que funciona de esta manera, gratis, ¿no? Que se financia de esta manera, ¿no? A mí me gustaría... ¿Tú has donado también, Ana? Yo sí. Sí. ¿Juan ha donado? ¿Gonzalo ha donado? También. Sí. ¿El ruso? No. ¿El ruso? Sí. Sí, ha donado, sí. Porque sí, a Wikipedia. Sí, abonado. No, si has donado. Sí. Me parece que no. Me parece que es un sí, pero no. Yo he donado, sí. Yo estoy en la misma línea de Juan. A mí me gustaría... Porque además la uso. Me parece que corresponde, claro. ¿No? Dale. A mí me gustaría hacer una aclaración sobre el concepto enciclopedia. Cuando surge la enciclopedia con la francesa, con Diderot y con D'Alembert, fue el intento... A ver, por las dudas, repasemos fechas. Siglo XVIII, ¿no? 1750 creo que es el primer tomo. Pero la primera era copiada de una enciclopedia inglesa mucho más modesta que era de Chambers. Pero la enciclopedia es la francesa, ¿no? El concepto era... En el siglo de las luces, cuando el saber se torna tan importante, cuando comienza a ser ligeramente inseparable del mundo productivo, hoy lo es absolutamente, cuando explota el saber y la razón se impone como la regla de todas las cosas, en detrimento de la fe, que hasta ese momento había sido la señera en los procesos de saber y de aprender la realidad, cuando pasa eso... La enciclopedia surge de la idea de que todo el saber podía englobarse. Todo lo que la humanidad sabía podía ser una unidad, podía compendiarse en tomos y usted tenía todo el saber del mundo para consultar. Los que recordamos cuando éramos chicos, nuestros padres cuando nos querían comprar algo importante nos compraban una enciclopedia, porque te compraban el saber total. El tesoro de la juventud. El tesoro de la juventud, la enciclopedia Vergara, la que fuera. La enciclopedia británica. La británica era maravillosa. Durante algunos años fue el sumum, ¿no? El que tenía eso, Dios. Sigue siendo. Entonces, hoy en día es imposible porque todos sabemos la velocidad con la que el saber se multiplica, se diversifica, se ramifica. Es imposible. Entonces, Wikipedia es la enciclopedia del presente, tiene múltiples autores,
es mucho más democrática que la otra, porque mucha más gente puede tener acceso al saber, no solamente los científicos, los hombres más importantes de su tiempo. Por lo tanto, tiene una edición múltiple, está constantemente en movimiento, pero está claro, actualizándose permanentemente. Está actualizándose, pero tiene... Ese es uno de los desafíos de los tiempos en los que vivimos, como tú decías recién, ¿no? Pero tiene... Imaginen una enciclopedia riesgos. Convencional, en papel, impresa. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? Nada. ¿Cuánto tiempo? Cuando se está imprimiendo ya tiene está vigencia vieja. el grueso de su información, ¿no? Cuando Pero se hay está un talón de imprimiendo ya está Aquiles vieja. ahí que Sí, yo iba a eso. nos dio la defunción. Se terminan los derechos de autor para Sí, Mauricio, alto yo padre quedamos cura que la novia es macho. Sí, Juan se largó de cabeza y mientras decía lo que dijo, ¿qué fue qué? Yo creo que los derechos de autor se van a extinguir. Bueno, mientras decía eso, Ana y Mauricio temblaban, o mejor dicho, lo miraban como para matarlo. Pero, digamos, pero es real, sí. Porque las canciones, los discos, los libros, no son una colaboración, es un producto cultural que de alguna manera sostiene al creador. Es decir, con la facilidad con que se baja un disco por internet o por lo que sea, han dejado de cobrar músicos nuestros con leyes además que después de los 40 años ya pasa a ser de dominio público. Entonces ese es un problema muy serio. Digamos, hay gente que, claro, si vos pensás en los grandes editores o los grandes músicos, pero hay músicos de talento, pero de edición media, que quedan sin ingreso, que lo están padeciendo. En este momento en Agado hay reuniones donde te encontrás con gente que hizo canciones hace 30, 40 años y ahora va a perder los derechos. Es su subsistencia, además. Ahí lo vi a Mauricio Gual, a Pepe Guerra, gente que son referentes de nuestra cultura. Entonces, eso lo toma Wikipedia y, si te he visto, no me acuerdo. No Wikipedia, YouTube y otras, porque no es Wikipedia la culpable de todas las cosas. Viene de toda Internet, Yo quiero hacer otra defensa del tema. Es decir, uno de los derechos de autor más importantes son las patentes. Las patentes, desde que nacieron, tenían vencimiento, ¿no? Porque precisamente el derecho de autor al mismo tiempo es un brete. ¿No? Es un brete es lo mismo que la patente. La patente es fantástica para quien la crea y se justifica todo lo que ha invertido, lo que ha desarrollado, pero es un brete para el progreso. De modo que por eso vencen. Sí, está bien. Gonzalo, ahora, no te han dejado hablar hasta ahora. Se han acostumbrado a que se ve que están felices de no me necesitan para nada. No, pero volvió quejoso. Volvió tristón a la mesa. Reina una enorme curiosidad por saber cómo van a ser las primeras palabras de Gonzalo. No, dije algunas ahí, lo que pasa es que no me escucharon. Pero ahora tenés tiempo, expláyate. No, yo creo que este tema, como tú dijiste bien al principio, hoy día no se aprobó. Se aprobó por muy poquito, creo que fueron 318, lo tengo acá, votos en contra de aprobar esta ley, 278 a favor, es decir, estamos ahí. Y 31 abstenciones. 31, tú también tomaste nota, también te escribiste en Wikipedia. Esto va a seguir discutiéndose, porque esto es una cuestión en proceso. ¿Cómo se va a equilibrar este asunto del ingreso y del prestigio? Porque en el fondo, vos te reproducen tus canciones, reproducen tus libros, lo que tú decís, lo que tú escribís en la internet. Y eso te da un enorme prestigio. Ese prestigio te da beneficios, varios. Es decir, vamos a tener que volver a equilibrar esas cosas. Es decir, la gente, ¿para qué quiere tener dinero? La gente que tiene mucho dinero, lo que busca es tener fama, tener prestigio, tener poder. Y al revés funciona lo otro. La gente que tiene mucho prestigio trata de utilizar su prestigio para ganar algunos mangos. De eso va de los jugadores de fútbol a los artistas, a todos. Y yo creo que estas cosas se están equilibrando en forma distinta. A mí me parece que la internet y todos estos sistemas le están dando mucha visibilidad a muchos autores y cosas que antes que no lo hubieran tenido. Sinceramente no lo hubieran tenido. Entonces creo que todo eso va a seguir discutiéndose porque es algo en proceso. Me parece que eso es muy importante. Y la otra cosa que me parece que es importante, que va más allá de estrictamente lo de Wikipedia,
es que lo que a mí me pasa, yo también contribuyo, no solo con Wikipedia, con otras cosas de estas fantásticas, que te informan de cosas que están pasando en el mundo, y que a mí me sirve mucho. Lo que me está empezando a parecer a mí es que cuando la gente dice, ahora vos te llega información y vos no sabés de dónde te llega, entonces no podés creer nada. No es algo que no te llega una información y vos no sabés si es fake news o como le llaman de estas cosas. A mí me parece que esto de este control social de la información es lo único que va a prevalecer a futuro. Porque realmente lo que también nos está enseñando Internet es que los medios de comunicación formales, excluyendo por supuesto en perspectiva, te cuentan cualquier cosa. Digo, te cuentan la historia como te la quieren contar ellos. Claro. Y vos no tenés forma de saber si esa fue... Claro, si te lo dice The New York Times, tú dices, esto debe ser cierto. Pero Trump no está de acuerdo. No, bueno. Trump coloca al New York Times no, pero entre los Fox medios News, mentirosos, ¿no? Y vos escuchás a Fox News y te están contando de la misma, dos versiones totalmente distintas. Entonces, yo creo que en el futuro la mejor forma de controlar estas cosas es con control social. Me parece que va a ser así y va a tener problemas, pero también grandes beneficios. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Gonzalo en ese punto. Yo creo que los medios no publican cualquier cosa. El medio que lo hace automáticamente pierde su credibilidad. Hay un control inherente a la existencia de los medios que pasan por el compromiso ético de los periodistas, con una serie de reglas que rige un mundo laboral que es un mundo serio, el concepto de qué es fuente, el concepto de cuál es el derecho del periodista y cuáles son sus deberes. Yo creo que esas son cosas que están claras y que los medios, cuando se desmarcan de la autoridad implícita que se les otorga y el cheque en blanco que la población le da cuando abre un diario y dice, mira, pasó tal cosa, no pregunta, ¿será cierto o no será cierto? Lo cree. Yo creo que eso funciona y funciona bien, que puede haber las excepciones y que cuando alguien se desmarca, automáticamente el control surge no solamente del control social, surge de la propia existencia de los medios. Hacer de los medios sinónimo de un todo cosario o un todo mentiras posible no me parece correcto. No, creo que si entendiste eso me expliqué mal. Yo entendí que sacaste ese Emiliano de esa bolsa, pero metiste a todos los demás en... y nosotros cuatro también. Pero lo que te quiero decir es esto. Pobre si vos lees, los medios... Las otras tertulias quedaron en... Los medios más prestigiosos de Occidente. Agarrar los 5 más prestigiosos. Lee qué sucedió en Siria. Y después agarrá algún medio árabe. Sí. Y son dos historias. No es porque el medio occidental no sea correcto, es porque tiene su visión de las cosas. Pero es imposible que no sea así. No hay una representación de la realidad que coincida con la realidad. La realidad se escurre siempre y siempre es opinable. Pero eso es inherente a la condición de los medios. Y la otra cosa sobre la que quería decir, es lo que bueno, bien. Es cuando Juan dijo los profesores odian a Wikipedia. Yo quiero explicar por qué, en mi condición de profesora. Lo que los profesores odian de Wikipedia es que cuando vos mandás un trabajo y pensás que el alumno, para llegar a ese trabajo, y esto ya tiene que ver con el segundo tema de hoy, lo que esperás es que haga un proceso de aprendizaje que va por la búsqueda, la conexión, la elaboración e introspección de la información, él se saltea todo porque Wikipedia le da todo servido. Sí, entonces lo que odias es él lo reprodujo, lo copió mientras miraba con un ojo el celular. Esa es otra de las características de Wikipedia. Se ha convertido para mucha gente, para muchísima gente, y en particular para muchos estudiantes, escolares, liceales, se ha convertido en la fuente, la única fuente. Sí, eso es lo malo. Y la práctica de recortar y pegar lo que dice Wikipedia es toda la investigación que se puede hacer, ¿no? Ese es todo un desafío. Por una alusión y que tiene que ver también profundamente con el segundo tema. Lo que sucede es que si un alumno puede resolver la tarea que le ponen con Wikipedia, la tarea está mal puesta. Eso es simple. Eso es así, así de simple. Eso está bien. Y además, en nuestra época... Gol de Juan. No, sin duda. Quiero escuchar dentro de un rato el contraataque de Ana que se pone a pensar. No, en ese punto pero además en mi época, yo me acuerdo, yo nunca fui un buen estudiante en secundaria, tenía otras preocupaciones, pero los alumnos de mi clase
que cuando les planteaban un tema iban a consultar la enciclopedia. Eran unos nerds espectaculares, porque daba trabajo ir a consultar la enciclopedia y hacer un buen deber. Y lo que pasa es que hoy día todo esto es muy sencillo, o sea, tic, 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 y aparece. Lo que cambió fue eso. Pero en el fondo, yo me acuerdo una vez en el liceo me dieron no sé qué cosa que tenía que hacer, y me agarré un libro y copié unas frases y dije, capaz que el profesor se da cuenta, capaz que no, y las copié, y a gran sorpresa mía, cuando se dieron las notas, yo tuve una nota excelente, y el profesor dijo: me he quedado sorprendido y feliz que Gonzalo ha ido a consultar el libro. Se dio cuenta que lo había consultado, pero me lo dio como una cosa fantástica. Nunca se había esperado de mí que yo fuera a consultar para contestar sus preguntas la enciclopedia. Digo, tenías bajo el listón, ¿eh? Qué pena. Sí, yo tenía muy bajo el listón. Yo tengo otro pequeño comentario. En otras cosas. El ruso. Eso, te quedaste mudo con los derechos de autor. No, digamos, estamos entrando en un mundo medio insólito, digamos. La afirmación rotunda que hace Ana sobre la transparencia de los medios me deja en estado de semimutismo, por eso insistía Emiliano en darme la palabra. Es decir, es muy difícil encontrar un medio en nuestro medio, fuera de nuestro medio, equilibrado, sensato, transparente. Digamos, generalmente cada uno de los medios responde a los intereses, a la concepción, a la ideología, a la línea política de quienes lo conducen. Y vos te encontrás que constantemente hay que estar haciendo rectificaciones, y además han sido campañas de prensa los que han dado iniciación a conflagraciones. La última es la convicción que tenía todo el mundo de que Irak tenía armas de destrucción. Menos yo, menos yo. Todo el mundo menos Juan tenía armas de destrucción masiva, y tras cartón filmaban de noche los fuegos artificiales que destruían Bagdad. Pero son dos cosas distintas, Mauricio. Una cosa es que los medios tengan, como tienen, una línea argumental, política, con intereses del tipo que sea, que todos lo tienen y es clara, y cuando vos vas a un medio decís, este pertenece a tal cosa y este responde a tal otra. Y otra es que puedas inventar una noticia donde no existe, que cuando se da, como en estos casos, obviamente se le pasa factura a la prensa que colaboró en eso, y otra es pensar que no hay control y que pueden circular libremente cualquier tipo de versión sobre las cosas. Eso no es cierto. Hay una ética del periodismo, que hay gente que quiebra la norma ética, bueno, como hay una ética de la justicia, y siempre hay alguno que rompe el lazo y lo rompe por el lado incorrecto. Pero no podemos hacer creer que los medios, por tener una opinión política determinada o una tendencia determinada, no tienen control de su labor, que es algo así como yo les digo lo que quiero y ustedes lo compran por cierto. Eso no es real. Bueno, yo quiero romper una lanza por la pluralidad de Wikipedia. Es decir, Wikipedia no es una enciclopedia, sino que es una colección de enciclopedias, y no dicen todas lo mismo. Es decir, en Wikipedia es muy fácil cambiar de idioma y pasar cambiar de idioma, sí, y entonces ver el artículo en francés, en inglés, en alemán, y lo que sé cuánto. Entonces, ese ejercicio es muy sano. Por ejemplo, cuando yo busco algo que tiene que ver con Italia, la leo en Wikipedia en italiano, pero siempre consulto además la inglés, porque los italianos te van a decir unas cosas fantásticas sobre Italia, y en cambio los ingleses le empiezan a cuestionar algunas, de modo que Wikipedia permite esa comparación. Y en temas aún totalmente triviales, como por ejemplo, hace poco recuerdo que estaba buscando un tema que a mí me gusta mucho, las placas de vidrio fotográficas. Y el artículo francés decía, la placa de vidrio las inventó Lumière, yo qué sé cuánto, los hermanos Lumière fueron los grandes fabricantes. Entonces dije, qué raro esto. Busqué la norteamericana y decía más o menos lo mismo, pero decían que habían sido reemplazadas por el rollo que inventó el señor Eastman. Y entonces busqué en alemán, y en alemán mostraba que en realidad las placas eran de origen alemán. Así que Wikipedia es múltiple, no es una sola cosa, y es un ejercicio muy saludable contrastar distintas versiones del mismo artículo. Las placas fueron creadas por Rodion Romanovich Raskolnikov.
Melnikov en Nizhny Novgorod. Da para bastante más este tema, ¿eh? Sí, sí. Propongo que le pongamos puntos suspensivos hoy y lo retomemos otro día en algunas de estas dimensiones que han aparecido. Bueno, cantidad de mensajes de los oyentes. Es bueno saber que están ahí pese al estrés celeste, que están atentos y que este asunto les interesa. Mucho aporte que vale la pena. Vamos a recoger varios de esos mensajes en nuestro sitio en internet, en radiomundo.uy, en la columna de La Audiencia Opina. Van a ir varios de ellos. Por ejemplo, este de Juan, que recuerda una expresión de Tabaré Rivero, la postura de Tabaré Rivero, un creador uruguayo irreverente, que una vez dijo: la tierra es de quien la trabaja y las canciones de los que las escuchan. Por lo visto, ¿no? Las canciones de las que los escuchan. Sí, por eso, pero estaba dicho con mucha ironía, ¿no? Y entonces agrega el oyente: no sé qué es lo que terminará votando el Parlamento Europeo, pero alguien tiene que poner freno a estos que se llenan de dinero a costas del derecho de autor de los creadores. Bueno, ahí está. Ahí está uno de los enfoques, ¿no? Debate en proceso. Y después está el enfoque con un toquecito de humor. El gaucho limareño que vuelve y dice Emiliano: patente a esos tertulianos, ya que si no existieran habría que inventarlos. Bueno, se terminó la pausa, volvemos. ¿En qué andaban? ¿Saben de qué estaban hablando los tertulianos? Del maestro Oscar Washington Tabárez. Enseguida, porque cerramos la conversación a propósito de Wikipedia y estalló espontáneamente el tema del día. Fue culpa de Juana, que no piensa en otra cosa. Mirá de qué color mi lapicera. Es más, lo piensa en los idiomas que habla, en alemán, en inglés. Sobre todo en alemán, que lo dejó mudo. Continuamos.